La idea de hacer un café acá, cuando llegamos a Puebla, nosotros venimos del Estado de México, fue como lograr un café que se sintiera muy mexicano. Que llegaras y que te envolviera el ambiente mexicano, los colores, tal vez no así las tradiciones, pero como es un lugar chico, pues tratamos de, ahora sí que lo que pudiéramos lograr, ¿no? Tanto con artesanos como lo que pudiéramos nosotros entender de lo que es México. Tenemos pizzas, ensaladas, bagels, postres y todo de primera calidad. La artesanía, que es artesanía mexicana, presentar artesanía de artesanos mexicanos. Como viene mucho extranjero, pues también se vaya al extranjero, ¿no? Obviamente toda la artesanía que tenemos aquí está a la venta, y entonces eso hace pues, que se lleven un cachito del café a otra parte del mundo, ¿no? O a otro estado, o aquí mismo en Puebla. De lunes a viernes estamos abiertos de 10 de la mañana a 9 de la noche, y en fin de semana de 11 de la mañana a 9 de la noche. Estamos en 3 Oriente 607, esquina con 6 Sur. El Café Milagros se llama Café Milagros porque, aparte de que es algo como muy mexicano, estamos llenos de milagritos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Víctor García y vamos a darles un pequeño recorrido acerca de lo que es Agogó. Tenemos una carta muy fresca en comida con platillos tales como el sushi, alitas, pastas, hamburguesas. También contamos con una amplia variedad de mezcales y también preparamos un par de cócteles con estos. Por ejemplo, morir en Oaxaca y vivir en Oaxaca. Dentro de nuestra coctelería tenemos tragos de la casa y también contamos con coffee shop. Así que amigos, los esperamos aquí en los siguientes horarios que aparecen en pantalla. Y recuerden, 3 Oriente 202, Centro Histórico Puebla. Y ahora ya estamos aquí con ustedes en el programa Alternativa Un Cambio en tu Vida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Bien, saludos, buenas tardes. Bueno, saludo a mis queridos amigos de México, que siempre están viendo y están pendientes del programa, a Mari Carmen, Eduardo y a Josefa. Y el día de hoy, como la semana pasada, pues están conmigo acompañándome en el programa, tanto Ana como Adolfo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Luchando y enojándonos y de todo, porque estamos, no decimos qué, ¿verdad, Ana? Sí, pero estamos enojados. Pero en eso nos quedamos. Bueno, traje un artículo sumamente interesante de Adolfo Gili que habla sobre el robo que se acaba de hacer a la nación. Vamos a leérselo completito y después nuestro querido amigo Adolfo va a hacer un resumen del 2013 para que nos pongamos a llorar un poquito más. Si quieres empezar. Sí. Un México sin ley. La destrucción de la Constitución de 1917. Adolfo Gili. México ingresa en un cambio geopolítico histórico. La Constitución de los Estados Unidos mexicanos, sancionada en Querétaro en 1917, ha sido desmantelada por el Congreso de la Unión. Estamos ante una concesión de hecho del subsuelo territorial de la nación a la potencia mundial vecina, Estados Unidos. Es un proceso destructivo del régimen constitucional que comenzó en noviembre de 1991, cuando se reformó el artículo 27 para abrir la puerta al despojo y la privatización de las tierras ejidales, y culmina en diciembre del 2013, cuando una contrarreforma aún más radical acaba de destruir ese artículo pilar de la Constitución, como ya han sido desmantelados en los hechos los originarios artículos 3º, relativo a la educación, y el 123 sobre los derechos y garantías de los trabajadores. Este proceso, por otra parte, ya había comenzado antes en las políticas del PRI, charrismo en los sindicatos, despilfarro y corrupción en la administración de Pemex. La Constitución del 17 ha sido destruida en su esencia. Tenemos en México muchas leyes, pero hoy México es un país sin ley, que ha desprotegido a los trabajadores del campo y de la ciudad, así como a sus grandes riquezas naturales, frente a la voracidad del capital transnacional y las ambiciones de dominación del vecino del norte y sus socios locales. El desmantelamiento de los artículos 27 y 28 constitucionales solo puede compararse en la historia nacional con el fracasado proyecto del Tratado Maclean-Ocampo, sin que ninguna situación extrema, como fue la intervención francesa, le conceda siquiera una sombra de justificación. Esta es la dimensión de lo resuelto por el Congreso de la Unión en este diciembre del 2013. No se trata ahora de detenerse a imprecar o a denostar a quienes así lo decidieron,
Se trata de organizar con empeño, tenacidad y paciencia las fuerzas materiales, humanas y territoriales para restablecer en este país la ley de la nación, eso que en Estados Unidos llaman the law of the land, y consideran supremo valor a respetar en su territorio y a violar en naciones ajenas. Puerto Rico, Honduras, Venezuela, Panamá, Colombia, incluida la ocupación de Guantánamo, este listado no tiene fin. A ver, él continúa. Destruidos de su esencia los pilares de la Constitución del 17, el artículo 27 y su colorario, el artículo 28, el artículo 3 y el artículo 123, se abren las compuertas para que México se vea atraído como país satélite de Estados Unidos. No exagero, no abren así su territorio y sus leyes Francia ante Alemania, Italia frente a Francia, Gran Bretaña frente a Estados Unidos o la India frente a China. Tómese los ejemplos que se quiera, pero lo cierto es que el proceso de integración y subordinación desencadenado desde la presidencia de Miguel de la Madrid han pasado una frontera que no tendrá retorno sin un gran sobresalto humano, material y espiritual de la nación entera. Enumero las consecuencias que este momento aciago alcanzo a ver. 1. Rendición de la soberanía. Otra vez 1. Integración subordinada. Por primera vez en su historia, México se subordina a la nación vecina, Estados Unidos, e ingresa su soberanía de hecho a la plataforma continental de esa nación. 2. Subordinación financiera a su centro extranjero, Wall Street. 3. Subordinación productiva ya estipulada en el Tratado de Libre Comercio y considerada con la derogación de la sustancia de los artículos 27 y 28. 4. Subordinación territorial y militar al Pentágono y sus servicios de inteligencia, ya establecida bajo Calderón y García Luna. 5. Subordinación política a Washington como corolario necesario de lo anterior. Son todos rasgos, hasta cuesta escribirlos, de un gran satélite como antes Polonia con la Unión Soviética o la Nicaragua de Somoza con Estados Unidos. El Suchiate virtual frontera sur de Estados Unidos. Migrantes. El Estado mexicano actúa como control y garante de las fronteras de Estados Unidos contra los migrantes de Centro y Sudamérica. Los que vivimos en nuestro territorio nacional es una masacre metódica y cotidiana, subordinada a los intereses y necesidades de Washington, llevada a cabo con armas mexicanas y por responsables de instituciones nacionales de migración. 2. Guerra sucia. En Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Michoacán, Zacatecas y otros estados de la República se vive, como ya lo anotó Luis Hernández Navarro en estas páginas, una auténtica guerra sucia, dirigida para desorganizar por el terror y a despojar a las poblaciones de sus bienes, sus derechos, sus organizaciones y sus vidas. Esta violencia cotidiana pesa como una fuerza de desorganización para intimidar, desmoralizar, paralizar y disolver resistencias y respuestas. Las policías comunitarias reprimidas por el Estado o por el narco son legítimas reacciones de autodefensa ante la desprotección y el terror y testimonios de grado de desintegración de la relación estatal entre gobernantes y gobernados. 3. Narcotráfico. Rama poderosa de la economía y la política estrechamente ligada a los canales financieros de México y Estados Unidos y a poderes de ambos países. 4. Presencia permanente y actividad reconocida y pactada del ejército y los cuerpos policiales y de la seguridad del país vecino en el territorio de la nación mexicana. Bien, seguimos. 5. Consolidación y despliegue del mecanismo de subordinación y cesión de soberanía denominado Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLC. Cambio epocal. Esta situación límite, antes desconocida en la historia de México y de América Latina, tiene lugar en el contexto de un cambio epocal de las relaciones de dominación entre las naciones, de sus relaciones políticas y económicas y de las relaciones sociales entre capital y trabajo,
ciudad y campo, sociedad y recursos naturales dentro de cada contexto nacional tal como lo vivimos en el siglo XXI. En este universo epocal, subordinar la soberanía, la economía, los derechos, los salarios y los ingresos, el territorio, la naturaleza y la nación mexicana a los intereses y necesidades de la nación vecina, Estados Unidos, y de sus centros financieros y militares, constituye un vuelco de dimensiones históricas aún difícilmente imaginables. Se trata de un golpe de mano llevado a cabo sin discusión y consulta que no responde ante la nación y su pueblo, sino a los intereses de los beneficiarios actuales de esas políticas y sus aliados y clientes locales. Tampoco se trata de los intereses del pueblo de Estados Unidos, sino de los Wall Street y el Pentágono. Es una emergencia en nuestra historia. Es preciso unirse y organizarse en libertad y democracia, más allá de cualquier otro interés o diferencia en el presente, más allá de cualquier resquemor o distancia en el pasado. Organizarse en todos los terrenos y con todos los medios y formas, todos, que prevé y autoriza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con toda la libertad y la protección que desde su artículo primero dicha Constitución garantiza. Es excelente artículo, ¿no? Y nos hace pensar. Nos hace pensar qué pasó en ese 2013, aparte de estar llorando, enojarnos, emberrincharnos y todo. Lo que pasa que lo que escribe Gili, pues es cierto, pero no parte del 17. Cuando se establece la doctrina Monroe, dice ese presidente que América es para los americanos. Nomás le faltó agregar para los Estados Unidos. No les queda la idea. Y desde esa época, este país que saquea, explota las riquezas naturales de todo el continente americano, ha sometido a Cuba, a Puerto Rico, nos quitó la mitad de nuestro territorio, tuvo una guerra civil entre poderes, entre los esclavistas y el nuevo capitalismo mundial que surgía en el norte. Tuvo la guerra con España para conquistar a Cuba, someter a Cuba, conquistó las Filipinas, se adherió a Hawái, se adherió en su etapa inicial a Florida, Luisiana, a Nueva Orleans. Es un país de expansión, es un país de dominio. Ahí nace la palabra imperialismo. ¿Y qué quiere decir imperialismo? Que va a imperar su poder en todo el mundo. Y que no va a haber fronteras, que para ellos la única frontera que existe es la ganancia, el capital. ¿Y cómo obtienen esa ganancia? Con el saqueo de los productos que producen los países fundamentalmente del tercer mundo, aunque también ha tocado su espacio a los europeos. Hoy, ¿qué pasa con toda esta actitud hasta teatral de los políticos traidores de México? Cuando señalan las virtudes de estas contrarreformas, cuando sacan spots diciendo es que va a haber trabajo, mejor salario, etcétera, etcétera. Hoy escuché una entrevista de un comunista venezolano, Ali Rodríguez, que hoy es el presidente de UNASUR, planteando cómo se fue construyendo en Venezuela el poder popular, cómo Hugo Chávez quería, cuando era militar, lo iba a detener a él. ¿Por qué? Porque Hugo Chávez representaba a los intereses de la clase dominante, que eran los intereses de Estados Unidos. Pero al final de cuentas Hugo Chávez se fue por la línea bolivariana y él se hizo cargo de la empresa petrolera. Entonces él maneja la cuestión del petróleo venezolano, donde plantea, dice, cuando Hugo Chávez toma el poder, solo había el 3% de regalías. Dice, cuando Hugo Chávez interviene y nacionaliza y estatiza el petróleo, está sujeto por las leyes internacionales. Y lo único que logra Hugo Chávez es que ellos dicten el camino del petróleo. Pero siguen sujetos
a las compañías transnacionales. Se ha recuperado hasta el 38% de las regalías, pero el 62% va a las grandes compañías extranjeras. Dice, ¿y cuál es el paso que nosotros queremos dar? Es ir avanzando, ir atacando poco a poco con la conciencia del pueblo. Ajá. Porque el pueblo venezolano tiene en sus canales de televisión cultura, tiene educación política, Claro, y que es lo que falta acá. se va generando conciencia Claro. de que son ellos venezolanos, son bolivarianos, pero además plantea Ali Rodríguez, fue guerrillero, se enfrentó Gente pensante. se enfrentó a la dictadura de Jiménez, que fue un militar bárbaro en Venezuela, y no abandonó la lucha guerrillera hasta que tomó el poder Hugo Chávez, y lo llamó de consejero Chávez, y él dice, el camino de América es unidad, es lo que andamos buscando nosotros con UNASUR. Estados Unidos ya nos metió la Alianza del Pacífico, donde está México, está Colombia, está Panamá, está Perú y está Chile, para hacer el contrapeso a la unidad latinoamericana. Y México jugando el papel, lo que dice Gili, México jugando el papel de títere de Estados Unidos. Bueno, pero pues eso durante toda la vida, ¿no? Totalmente de corifeo. Aquí hubo presidentes que se enfrentaron más directamente con Estados Unidos. Claro. Y les quisieron dar de golpe de Estado. Por ejemplo, Echeverría fue un dictador, fue represor brutal. Total. Contra el movimiento, pero tenía un nacionalismo. Él era nacionalista, él creía en la patria, no creía en los luchadores sociales. No, nunca. Él era enemigo de... Nos tocó. Él era enemigo del comunismo. Cuidado Sí. con el comunismo. Y de la guerrilla no se diga. Ajá. Él exterminó. Pero fueron los últimos. Por ejemplo, Estados Unidos planteó, 40 senadores de Estados Unidos plantearon que el régimen de Echeverría era comunista. ¿Así? Entonces, Yo no sé. la oligarquía mexicana, Pichingue de Monterrey, conspiró para dar un golpe de Estado a Echeverría. Echeverría a las 6 de la tarde, me acuerdo bien porque estábamos en la universidad, sale en cadena nacional a denunciar el golpe de Estado que estaba haciendo la derecha contra él. Y llama al pueblo mexicano a unirse y acusa ahí a Estados Unidos directamente de ser el alí de la conspiración. Con ese nacionalismo medio fascistoide de Echeverría, era mejor que este entreguismo. Era mucho mejor que este entreguismo de este grupo Atracomulco, que desde que se formó en los años 50 con Favela y luego tomó fuerza con Jan González, que fue una de las personas más corruptas, más nefastas, más cercanas al narcotráfico. Pues de ahí se hizo millonario él. Sí. Él tiene la famosa frase: político pobre, pobre político. Así es. Dice, el político para que triunfe debe tener mucho dinero, porque así compra conciencias, compra movimientos. Como El político ahora, que es ¿no? pobre es el soñador, es el que siempre va a estar atacando al sistema. Pero a final de cuentas, a ese político pobre lo podemos corromper. Eso decía Jan González. Y el grupo que está en el poder, y Jan González, acuérdense que es de origen alemán. Su apellido Hans es alemán. Siempre estuvo al servicio de Estados Unidos. ¿Dónde vinieron las primeras grandes empresas norteamericanas? Al Estado de México. Ahí vino la Chevrolet. Todas esas compañías norteamericanas se establecieron en el Estado de México. Porque esa era la visión de este grupo y la visión de este grupo. De ser los gerentes del capital extranjero. Y como dice Gili, nuestra constitución está desmantelada. Lo dijimos hace 8 días nosotros. Sí, ¿te acuerdas? Ya lo dijimos. Que esta constitución murió, feneció. Ya no existe esa constitución que hicieron los revolucionarios. Ya no existe. Las ideas de Zapata, las ideas de Villa, de los liberales que lucharon en esa época, todo el articulado que ellos plantearon de carácter social se esfumó. ¿Qué nos queda? Entrar al pesimismo
entrar a enojarnos. Ellos quieren que nos enojemos, porque el enojo crea una reacción que afecta a nuestro organismo. No, tenemos que estar totalmente... Pero entonces, ¿cómo tenemos que estar? A ver, dime. Combatientes. Dinos a Ana y a mí cómo debemos estar. Combatientes. No sabemos, francamente. Combatientes. Pero ¿cómo combatientes? Combatientes, sin olvidar nuestros principios, nuestra ideología, y sabiendo que esta lucha no termina hoy. Hoy el pueblo mexicano sufrió una derrota más de las miles de derrotas que ha sufrido. Sí. El pueblo mexicano es conductor de derrotas. O sea, ¿qué triunfos tiene el pueblo mexicano? Cuando juega al fútbol, el América, el son- León, y ahora perdió el América. Esas son Entonces frivolidades. imagínate, ahí es donde... Esas son frivolidades, ¿no? Pero ese es lo que ven. Bueno, Es lo que ve el pueblo mexicano. pero ¿qué pasa, Carmen? ¿Por qué sucede eso? Porque el pueblo lo enajenan, y lo decíamos hace 8 días, a los hombres fútbol. Muchos lloraban, ¿no? Que perdió el América. Porque les han metido a la América como un producto glorioso. Televisa. Glorioso. Las mujeres lloran con las telenovelas. Fíjate lo que le hicieron a Luz Pero ¿cómo en María- Venezuela pudieron concientizar a la gente? La televisión estatal. Hay un programa que se llama Escuela de Cuadros, que van enseñando lo que debe generar conciencia, y lo hacen ameno totalmente. Le he mandado aquí a unos, Anita, se ve que nunca los ve, me imagino. No los he visto eso entonces. Me imagino, ¿no? Pero son ilustrativos, van diciendo el qué hacer, entonces van explicando qué tenemos que hacer para transformar esta sociedad, y lo escucha todo el pueblo. Todo, por eso hay esa conciencia tremenda en los ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, por lo menos a través de la universidad que se está creando, yo hacerlo creo- nosotros? No, pienso que por estos medios. Por este medio principalmente- alternativo, claro. Principalmente. Porque ahorita este medio a lo mejor no nos ve mucha gente, pero van a ir creciendo Claro. estas opciones. Pero, ¿qué se requiere? En primera, no darles ningún elemento a estos miserables para vernos derrotados, porque no estamos derrotados. Ajá. Sufrimos un tropiezo, pero una derrota total no la hemos sufrido. Decía Belardo el domingo que estuvimos ahí, que en muchos países, en 20 años, después de 20 años, se había logrado el cambio. Entonces, él, que me encanta porque es una persona muy centrada, muy tranquilo, razona mucho, no es impulsivo, sino que todo lo hace como se tiene que hacer, no como... Yo no soy así, pero aprendo de él. Decía que a lo mejor pasarán 20 años, o pasarán 10 años, o 15 años, pero que el cambio se va a dar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Pero yo le preguntaba, ¿cómo? Y acá está Ana de testigo. Nosotros, los primeros, los que estamos organizados, los que estamos en cualquier movimiento, tenemos que conocer nuestra realidad. Primero, como seres humanos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son nuestros aciertos? ¿Por qué luchamos? ¿Qué nos lleva a transformar la sociedad? Conocemos los que somos compañeros y compañeras. Uh-huh. Pero si no conocemos nuestra realidad, ¿cómo vamos a luchar? ¿Qué vamos a transmitir al pueblo? Y después de conocer nuestra realidad, tenemos que conocer la realidad del mundo. ¿Cómo se encuentra el mundo hoy en día? ¿Cómo se encuentra el país hoy en día? ¿Cómo se encuentra esta entidad hoy en día? ¿Cómo se encuentran los municipios hoy en día? Eso nos va a dar elementos para conseguir una táctica y estrategia. Tiempos no hay. No podemos decir dentro de 5, 10, 15, 20. No. Tiempos no hay. Hay fatalidades históricas. Decía Salvador Allende, la transformación va a venir desde el norte, a punto de morir. Y la situación económica de Estados Unidos, a que dicen que crecieron en la cuestión de su infraestructura, el déficit más grave que hay en todo el mundo lo tiene Estados Unidos. A pesar de sus petroleras, a pesar de sus industrias automotrices, de sus bancos, el déficit que tiene el Estado es el más grande de la historia de cualquier país. ¿De qué manera nos beneficia a nosotros eso? Se van generando las contradicciones
O sea, uno va a comprar cuando tiene dinero. Ajá. Cuando no tiene dinero, No compras. uno no compra. Ajá. Entonces cada día el obrero norteamericano gana menos. Y hay más desempleados. La máquina le está ganando espacio al trabajador, al obrero. Y hay despidos en Pittsburgh. Pittsburgh era una ciudad importantísima en Estados Unidos. Era la ciudad del acero. ¿Dónde llevaron esas compañías? Porque al capitalista no le importa la nación. Al capitalista le interesa la ganancia. Uh-huh. ¿Dónde llevaron esas compañías? A la India y a China. ¿Y por qué las llevaron ahí? Mano de obra barata. Claro. Y la industria petrolera, la mayoría de las industrias petroleras no están en Estados Unidos. La Exxon, la Texaco, la Chevron, no están en Estados Unidos, están en los países árabes. Ahí es donde funcionan y van a estar aquí en México. Y se va a llamar Exxon México para adquirir derechos. Vámonos a un corte comercial y regresamos con ustedes en un momento más. Estoy muy entretenida. Sí, es verdad que está muy interesante. Vámonos al corte y regresamos con más de lo que nos puede decir Adolfo. La idea de hacer un café acá, cuando llegamos a Puebla, nosotros venimos del Estado de México, fue como lograr un café que se sintiera muy mexicano. Que llegaras y que te envolviera el ambiente mexicano, los colores, tal vez no sí las tradiciones, pero como es un lugar chico, pues tratamos de, ahora sí que lo que pudiéramos lograr, ¿no? Tanto con artesanos como lo que pudiéramos nosotros entender de lo que es México. Tenemos pizzas, ensaladas, bagels, postres y todo de primera calidad. La artesanía, que es artesanía mexicana. Presentar artesanía de artesanos mexicanos. Como viene mucho extranjero, pues también se vaya al extranjero, ¿no? Obviamente toda la artesanía que tenemos aquí está a la venta. Y entonces eso hace pues, que se lleven un cachito del café a otra parte del mundo, ¿no? O a otro estado, o aquí mismo en Puebla. De lunes a viernes estamos abiertos de 10 de la mañana a 9 de la noche y en fin de semana de 11 de la mañana a 9 de la noche. Estamos en 3 Oriente 607, esquina con 6 Sur. El Café Milagros se llama Café Milagros porque, aparte de que es algo como muy mexicano, estamos llenos de milagritos. Bien, vamos a decirles un 2014 muy bueno porque este programa se repite después. Bueno, a ver, ¿qué les vas a decir para este 2013? ¿Qué ocurrió este 2013 aparte de esta reforma energética? Todas las reformas que se realizaron, porque no fue la única. Que el capital triunfó sobre el trabajo. ¿Y entonces? Que esta sociedad neoliberal, a pesar de su tremenda crisis en Europa, de su tremenda crisis en Estados Unidos, no muere todavía. Todavía tiene oxígeno. Está en estado terminal. Le están dando vida artificial. ¿Y por qué tiene esta vida artificial? Porque en Europa no se han puesto de acuerdo los obreros de cómo luchar conjuntamente. Mientras los gobiernos europeos y los grandes capitalistas europeos trabajan como un solo hombre, los obreros italianos, los franceses, los griegos, los españoles trabajan de manera dispersa. Entonces, al unir sus esfuerzos, no hacen temblar a la Angela Merkel, Esa es. que es la Hitler terrible. del siglo XXI. Es la que dicta las cuestiones económicas, pero ella mandatada por Estados Unidos. Ella no es mi señora. Todo parte del imperialismo norteamericano y sus grandes aliados. Y un gran aliado es Alemania. Alemania es el que lleva la conducción de la economía de Friedman, de los Chicago Boys. Y Europa está lleno de desempleo. Todas las medidas de carácter social que tenían se han perdido, han desaparecido, se han evaporado. La cuestión de los jubilados, la cuestión del seguro de empleo, la cuestión de la vivienda, la cuestión de la salud, se ha privatizado todo y son luchas aisladas. Y también ahí entra el fútbol, desgraciadamente. Sí. El fútbol los idiotiza. Que se llenan los estadios. Estaba hablando con un compañero español y me decía, ¿y qué hacemos de Barcelona? Ya salimos millones a protestar, ya salimos millones. Sí. Y no hacemos. Y les dije, hagan la vanguardia revolucionaria. ¿Pero cómo?
la clase obrera, si hay un paro nacional o un paro europeo en Europa organizado, paran la economía. Y si se preparan para la lucha frontal, ponen en una crisis brutal al sistema capitalismo mundial. Pero ¿por qué pasa esto, Carmen y Ana? Se quiera o no se quiera, cuando existía la Unión Soviética, con todos sus errores, con todas sus deficiencias, con su Stalin, había una guerra fría. Y el imperialismo no podía ir allá porque sabía que estaban los soviéticos. Había un contrapeso. Sí, había un contrapeso. Había un contrapeso y no podían ir, por ejemplo, nunca invadieron a Cuba. ¿Por qué no lo invadieron? Porque sabía que iba a haber una respuesta inmediata. Claro, había un contrapeso, otro igual. Se logró Claro. la victoria en Nicaragua. ¿Y por qué no intervinieron los gringos? Porque había ese contrapeso. También estaban, sí. Había ese contrapeso. Se triunfó en Argelia, se triunfó en muchos países más africanos y no invadieron los gringos. ¿Por qué? Porque había ese contrapeso. Había la famosa guerra, la lucha por ganar quién tenía más armas nucleares, quién tenía más ojivas nucleares. Entonces, ¿qué es lo que falta? Y aquí en México y en todo el mundo, que los trabajadores conozcan su realidad, conozcan que hoy el problema no es nacional, que es mundial. Porque luego nos agarramos de la camiseta y decimos, es que es México, no es todo el mundo. Esto que estamos sufriendo hoy en día, lo sufrieron los europeos desde hace 30 años, con Margaret Thatcher. Ella fue la primera que hizo que todo lo que era propiedad de la dama de hierro lo pasara a la iniciativa privada, a los capitalistas. Y cundió todo en Europa, luego cundió aquí con Miguel de la Madrid. Pero repito, si no juega un papel fundamental la clase trabajadora, bien organizada, bien consciente y con dirigencias colectivas, no con los caudillos. El problema del caudillaje es que se muere el caudillo y se muere el movimiento. Y les voy a poner, a lo mejor les va a disgustar a ustedes, pero les voy a poner un ejemplo. Se enferma aquí el dirigente Andrés Manuel. y se acaba el movimiento. Fíjate que sí. Estuve en México y la fuerza que estaba más ahí presente era la gente. De Morena había poca gente. Y por la información que tengo, en los estados no pasaron de 200, 300 movilizados. Entonces, si no se forma una dirección colectiva... ¿Qué es lo que ha dicho él, además? Es fundamental que haya líderes como él, pero no solamente él. Debe haber toda una dirección colectiva. Tiene que ser horizontal. Porque hoy no quieren llevar a este problema que es de interés nacional a los tribunales que están a las órdenes del poder. Ajá. O sea, no se va a poder hacer nada. La Suprema Corte de Justicia, ¿qué va a hacer? Nada. Es decir, nosotros nos podemos meter en esas cuestiones constitucionales, etcétera. Son unos vendidos. Y quieren llevarlos a las cuestiones internacionales cuando las cuestiones internacionales están controladas por las compañías petroleras, y que la consulta popular tiene miles de candados. Lo único que nos queda como mexicanos es avanzar centímetro a centímetro, diría milímetro a milímetro, ir ganando una conciencia a la semana, y esa conciencia se multiplica por 2 conciencias, ir multiplicando. Como hizo, yo en lo personal soy ateo, pero admiro mucho, si existió Cristo, lo admiraría, ¿no? La multiplicación de los peces. Él de un pez sacó millones. No, bueno, pero además la mentalidad de él, bueno, yo sí creo que haya existido yo, en mi punto de vista. Pero él era socialista totalmente, su mentalidad era socialista. Lo que hicieron los desgraciados después, le dieron en la torre a la iglesia, pero él era socialista porque él estaba con los pobres. Así es, y era carpintero. Así es. ¿Qué pasó con todo eso? Que entró el dinero, los intereses. Y los judíos son mágicos con el dinero. Fueron los primeros mercaderes. Sí. Fueron los que llevaron la cuestión del comercio a todas las partes. Hasta hay un pasaje, el judío errante. El judío que anda por todas partes y se convierte en comerciante y acumula oro. ¿Quién acumuló el oro de este planeta? Los judíos. Los Morgan, los Rothschild, todos ellos son los dueños del mundo. Y son los que dictan lo que va a pasar en este mundo.
Ellos dicen, hágase la guerra acá, Pues sí, cambiemos de somos gobierno acá, pongamos un estúpido como presidente de México, porque es lo que queremos, un estúpido que sea burro, que no sepa ni leer ni escribir, que no sepa Hay nada una de- caricatura muy buena que dice, ay, qué bueno que lo ganó, porque ya no tengo que leer la Constitución, Sí. el estúpido. Entonces, Y no creo que lo hubiera podido leer, claro. entonces ponen a gente de acuerdo a sus intereses. No van a poner una persona que piense, una persona No. que razone. No. Y si ven a todo el equipo de Peña Nieto, son una bola de tecnócratas ignorantes. Pero que- yo quiero comentar algo aquí, ahorita que están haciendo ese comentario, a mí eso me Bienvenida preocupa, te voy a decir por qué. El otro día alguien también escribió en el internet, no recuerdo quién era, que decía que eso es un gran peligro. Por ejemplo, nos hemos acostumbrado tanto a las estupideces de este señor Peña Nieto, que ya incluso para nosotros los mexicanos es una broma. O sea, el tener un imbécil como presidente se convierte en una broma. Y eso también le resta como, no sé si me explico, como gravedad. Es como cuando estaba Fox, ¿no? Hay tantas y tantas bromas que entonces ya los mexicanos también estamos en ese tenor de tenemos como presidente un imbécil. Ajá. ¿Cuál es el problema? O sea, lo recordé en este momento Sí, que sí. comentaste eso, porque a lo que hacía alusión el correo era en que ya no se difundieran ese tipo de correos, Ah, ya. porque es tanto como ahora incluso los mexicanos somos mucho de tomar la vida broma, entonces ahora estamos casi festejando lo que nos está pasando, Que ¿no? tenemos un idiota como Tenemos un presidente. idiota ahí sentado y está muy bien, ¿no? Y es muy divertido además tener un idiota ahí sentado, En vez de que sea preocupante. en lugar de que nos preocupásemos por eso ahora. Sí. Lo- Bueno, vaya, sí, yo sí me Peña- preocupo. Claro, Y yo tú, también, pero y hay él. gente que no. Y Pero hay entonces gente que sí lo Peña toma de otra Nieto manera. se ha convertido en una extensión, no sé, de personajes como Capulina, como la India María, como, No. o sea, personajes que son chuscos, que son graciosos, que hacen chistes, y yo insisto Que porque- son insulsos, que no Claro, tienen claro, cerebro. no hay ningún problema, o sea, ese es el asunto, ¿no? Tú estás hablando de los chicos y chicas Facebook, pero la población en general no sabe que Peña Nieto es un ignorante. Ah, no, claro, habrá muchos que no lo saben, eso sí estoy de Y acuerdo. los han ganado televisiva que es un galán, el galán de galanes. Si tú vas a un hogar proletario Sí, o marginal, sí, yo estoy de va a acuerdo. decir qué guapo. Qué nuestro guapo es Peña Nieto, es lo presidente, único que yo escucho. y qué inteligente, porque todo el tiempo están diciendo que Así Peña es, tiene sí. en la televisión Y una mentira y repetida se que convierte en el verdad. presidente hizo las reformas que necesitaba el pueblo para salir de la pobreza que tantos años hemos sufrido, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a repetir lo que dije hace una semana, la clásica de Goebbels, una mentira dicha 1000 veces, y más en los medios de comunicación, se convierte en verdad. Así es. Entonces, si el pueblo supiera realmente la estupidez de este miserable, no lo dejaría, anda. Ujú, Lo estoy de sabemos acuerdo. nosotros, los de Facebook, y la revolución no se va a hacer por el Facebook, No, ni las claro que transformaciones se van a hacer por el Facebook. No, porque además la cuestión mediática que juega un papel bien importante. Anoche estaba yo mirando precisamente un programa en el cable de esos, pero era un canal de esos que pertenecen a Televisa, y hay una serie que se llama Adictos, que yo nunca había visto. Es una serie que plantea esos grupos de autoayuda donde la gente cuenta sus broncas y hay una psiquiatra y demás. Esa es la temática del programa. Altruista. Y me llamó mucho la atención porque es un programa que tiene una trama, y sin embargo dentro de la trama hacen un par de bromas que tienen toda una tendencia política. Por ejemplo, una de las enfermas de las que están en la terapia le pregunta a la otra que por qué en el mundo hay cosas inexplicables, y entonces la terapeuta le contesta: bueno, si en el mundo no se puede explicar por qué Hugo Chávez gobierna un país, debe haber muchas cosas más inexplicables. Fíjate, Aparentemente ya te es una manda el broma, mensaje. pero por supuesto, Te lo está dentro mandando. de ese tipo, ni Subliminal. siquiera tienes que ver noticieros. Son programas tipo, no sé, teleseries o yo qué sé. Me llamó la atención y por eso lo quise comentar. Dije, no, es que aquí a la gente se la agarran, pero de entrada, o sea... Fíjate que Carmen Aristegui está haciendo comentarios muy interesantes en la radio, y en el 1170 En lo el pueden 1170. sí, Sí, lo vemos. pero para la gente que nos Que está no lo viendo saben, en este claro. momento, que no lo saben, porque Carmen Aristegui está verdaderamente indignada
y ha dicho cosas muy duras sobre los mexicanos en cuanto a la sociedad como tal, ¿no? Que qué ha pasado con esta sociedad que permitió la reforma energética. Y hoy estaba entrevistando a una persona de Estados Unidos sobre los 10 más corruptos. ¿Lo viste? Sí. Dices, bueno, pero ¿cómo? ¿Y eso en qué otro noticiero lo escuchas? No, en ninguno. En ninguno. O sea, hay que escuchar a Carmen Aristegui, que tenemos la oportunidad, porque es en AM, o sea, no necesitamos FM, es AM, pero para que la escuchen todas las mañanas, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Y para mí, mis respetos con Carmen Aristegui, porque es una periodista seria y además que se atreve a decir las cosas. Nosotros tenemos esta oportunidad. Bueno, yo diría que es una periodista. Los otros no son periodistas, claro, tienes toda la razón. O sea, es una periodista en toda la extensión de la palabra. Nosotros tenemos esta oportunidad, pero ella, bueno, pues se arriesga en un medio de comunicación que se lo podían cerrar como la corrieron de otro, ¿no? Pero a ver, o sea, Carmen Aristegui es una persona muy honesta, y como dice Ana, es periodista. Sí. Pero en el fondo está el choque de dos poderes, porque el dueño de esa estación es Carlos Slim. Sí, sí, bueno, pero... Y Carlos Slim no va a salir beneficiado con lo del petróleo. Aún lo afecta a él en sus intereses. Estoy de acuerdo. Porque si viene el petróleo, viene todo. Vienen televisiones norteamericanas, vienen empresas norteamericanas de teléfonos. Obviamente Carmen se enoja, dice, ¿por qué el pueblo? Pero la pregunta es fácil, Ana y Carmen. Es que nosotros, los luchadores que nos decimos socialistas o de izquierda, no hemos logrado convencer al pueblo. No hemos hecho un trabajo. No, eso es lo que decía Abelardo, no hemos hecho. Nos los pasamos peleándonos, queriendo tener la razón, con el protagonismo. Y siempre he dicho una cosa, a lo mejor ahorita me corren de este programa. ¿Por qué? Que las ONGs le sirven al imperialismo porque dividen. Así es. Por ejemplo, una ONG de discapacitados, la lucha de discapacitados. Sectoriza la lucha. Una ONG feminista. Puramente feminista. Claro, los feministas no pueden andar con esos mugrosos. Los hombres son golpeadores, los hombres... Sí, estoy de acuerdo. La historia. Entonces, esas ONGs nos han desviado y nos han quitado. En lugar que la mujer luche fundamentalmente por su patria, que luche por su constitución y por lo que es de la nación, le preocupa más que le va a pegar el marido, que es brutal, ¿no? Es una cuestión... Claro, es parte de también. Pero es parte de la sociedad. Pero debería ser una lucha colectiva. ¿Sabes qué siento yo? Y yo te lo digo porque mis vinieron de España cuando la Guerra Civil Española. Republicanos. Son republicanos, eran republicanos, ya fallecieron y vivieron aquí, murieron aquí. Pero lo que decían era que había 80,000 partidos de izquierda, ¿sí? Por eso no hubo una cohesión. Y yo se lo comentaba a mi papá. Yo, es que no es posible que haya 80,000 partidos si cada quien tiene un líder. ¿Cómo iban a luchar contra un desgraciado que era un general y que estaba todos unidos? Es lo que nos pasa aquí ahora. Es lo que yo veo, que la izquierda está totalmente desunida. Pero primero, digamos, si es de izquierda o son grupos que aparentan ser de izquierda. Lo que tú digas, pero no estamos unidos. Uno es de una idea y el otro no coincide con esa idea y entonces es otro partido. Pero por ejemplo, lo que decías de España, estaban los anarquistas, estaban comunistas, socialistas, no sé qué. Y en plena guerra civil, los anarquistas querían desaparecer todo el Estado. Y en lugar de enfrentarse contra el franquismo, se enfrentaban entre ellos mismos. Por eso es lo y hubo la masacre de Barcelona, donde murieron miles de anarquistas. Pero el principal error que llevó a la derrota de los republicanos fue la salida de la Unión Soviética de la guerra. Sí. Las brigadas internacionalistas, yo tengo todo esto en la memoria, salieron llorando porque papá Stalin les dijo, porque había pactado con los... Stalin pactó con los alemanes a fines de 38.
Fíjate, en 39 y la guerra se acaba en 39. Así es. Nos desprotegieron totalmente. Totalmente. Nomás se quedó la pasionaria en Madrid, que fue la última que salió. Sí. Pero esa fue más que una derrota del pueblo y de la división, fue una claudicación por los intereses de Stalin Sí. para pactar con Alemania para que no le hiciera la guerra a ellos. Bueno, pero de todas formas había divisiones. Sí. Actualmente, tú lo ves, yo te hablo de esto desde el 39, pero actualmente en la misma España, en Francia, en Italia, las izquierdas no están unidas. Y ese es el problema general mundial. Pero lo peor, Carmen, es que, por ejemplo, el PSOE ya no es de izquierda. Ay, no me hables del PSOE, que es una porquería. Neoliberal, totalmente. No, es una El porquería. Partido Socialista francés es neoliberal. Por eso. El Partido Socialista italiano es neoliberal. Ya cambiaron. Desaparecieron todos los partidos comunistas en Así Europa. es, así es. Está Izquierda Unida, que es el que más o menos tiene Y Izquierda Republicana. algo de congruencia. Sí. Algo de congruencia. Y no lo dejan entrar. Y los obreros están pidiendo unidad, y las cúpulas burocráticas. ¿Qué ha aparecido en Europa? Los pseudoanarquistas. Ajá. Porque no les puedo dar otro nombre. Los que dicen, acabemos con el Estado y no hagamos nada. Entonces se apoderan de los movimientos y hacen que los movimientos vayan a luchas frontales sin ganar nada, Así perdiendo. es, así Y aquí es. en México, que es una izquierda ignorante, por ejemplo, en España, los de la derecha son gente culta. Decir culta no quiere decir que sean progresistas, ¿no? O escuchan a Beethoven, escuchan la ópera, y el güerito de Zapatero es culto, conoce mucho. Eso no le quita su interés de clase. Él está a favor del capitalismo. Bueno, pero Y es que una él- cosa es ser culto y otra cosa es ser inteligente. Ah, totalmente. pienso yo. Sí, totalmente. hay una Son gran cosas diferencia. completamente- Sí. Totalmente. Culto es aquel que tiene un acervo cultural en la cabeza. Pero no tiene por qué ser Pero no inteligente. necesariamente eso lo hace inteligente. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, la Bachelet en Chile, Ahora que ya entró. que su gobierno fue atroz, fue cuando entró de pleno el neoliberalismo ya Así es. a los mapuches, a los mineros, todo lo privatizó la Bachelet. Los pueblos no aprenden, el pueblo chileno es un pueblo Y otra culto. vez, y votaron Por ella. 68% de la población por la Bachelet. La gente no aprende. Y el ¿O programa qué de la pasa? Bachelet es mantener el status quo. A ver, ¿qué es lo que pasa entonces con el pueblo? ¿Qué es lo que nos ocurre aquí en Latinoamérica, salvo excepciones que son maravillosas? ¿Qué nos pasa a nosotros, como estás hablando de Chile, o qué pasa con México? ¿Por qué no entendemos lo que nos está sucediendo y no somos capaces de dar un voto en contra? Le tienen miedo a una revolución. Los pueblos le tienen miedo a las revoluciones. Pero se van a quedar sin comer. Quedaron muchos desilusionados por la caída de la Unión Soviética. La Unión Soviética, vuelvo a repetir, era un pilar, ¿no? Decías, si me pasa algo están los soviéticos, ¿no? O me Ajá. voy a la embajada soviética y ahí me protegen. Como que perdieron la conciencia, como que perdieron el ánimo de rebelarse, el ánimo de confrontar al capitalismo. Y dijeron, caemos en la trampa de la democracia. Porque cayendo la Unión Soviética, las dictaduras desaparecen por milagro en América Latina. ¿Por qué había dictaduras? Porque había comunismo. Ya no había comunismo, ¿para qué queremos las dictaduras? Vamos a dar pan y circo, democracia, mientras no cambien el status quo, mientras se mantenga. ¿Qué nos preocupa Venezuela si nos sigue vendiendo petróleo? ¿Qué nos preocupa Bolivia si nos seguimos teniendo mercado con él? Cuidado, cuando ellos empiecen a exportar su revolución, cuidado. Y por eso a Maduro lo están ataque, Así es. porque su lenguaje es más directo contra el imperialismo. Sí. Y él dice, el imperialismo es el principal enemigo del pueblo venezolano y la derecha venezolana no nos va a derrotar y haremos todas las medidas necesarias para que el triunfo del general Chávez y el triunfo bolivariano se mantenga acá. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, esa conciencia popular, porque cuando quisieran los gringos, invadirían con sus armas poderosas Venezuela, pero encenderían toda América Latina. Uy, no, ellos imagínate lo que son ocurriría. estrategas. Acuerden que lo que dijo Snowden, Manning y Savage, todo lo que la inteligencia que tienen
los gringos, que a todo mundo nos vigilan, Ajá, a todo sí, mundo sí. nos están, nuestros teléfonos, Todo. todo nos están Nos tienen vigilando. controlados. Tienen un ficherío de quién es peligroso, quién no es peligroso, quién quiere organizar una revolución, quién no quiere, quién está con el estatus. ¡Viva la democracia! La democracia es la libertad, la democracia es el derecho al voto, y con eso podemos cambiar a los partidos, cuando todos los partidos están en el neoliberalismo, o la mayoría de ellos. Para ellos la democracia es la palabra mágica, pero escucha, socialismo, escucha, vamos contra la... Es que defienden. ¿Qué defiende el neoliberalismo y el imperialismo? La propiedad privada sobre los medios de producción. Porque hasta eso engañan, dicen, es que quieren atacar la propiedad privada y le dicen, te quieren quitar tu casa. Así, lo primero, yo me acuerdo muy bien cuando Andrés Manuel, era lo primero que dijeron, si entra Andrés Manuel, van a invadir tu casa, van a llegar otras familias, van a estar ahí. Pero ¿cuándo se pensó eso? Pero aquí es la propiedad personal. En la casa no hay producción. Y cuando salimos de la propiedad privada, habla sobre la producción. Ya. Donde se produce, donde está el obrero, donde está el trabajador. Sí. La casa le pertenece a uno, Pero el coche tampoco, le pertenece a uno, también te lo iban a es quitar. a nivel personal. Entonces, a eso le tiene miedo. Dice, mientras no ataquen la propiedad privada, que hagan lo que quieran. Que hagan sus movilizaciones, que llenen zócalos, que llenen plazas, etcétera. Pero mientras no nos toquen, quemaron un árbol de la Coca-Cola, Sí. que es una empresa transnacional mundial. Ajá. Ahí sí protestaron los de la Sí, Coca-Cola. ahí sí. Atacaron el árbol, el símbolo de la sí, Navidad, el sí. símbolo de la fraternidad, el símbolo de la armonía, etcétera, etcétera, etcétera. Porque para ellos es territorio suyo y es propiedad privada, ese arbolito. Y metieron a la cárcel a gente que quién sabe si quemaron el árbol. Sí, pobre gente, sí. Y está en la cárcel. Sentenciada, como decía hace rato Sergio, a los niños de allá de Sonora, de Hermosillo, que los quemaron brutalmente. Los de la guardería. Sí. Y nadie ha hecho nada. Nada. Y por el árbol de la Coca-Cola, la gente dice, ¿por qué queman el arbolito si estaba tan Sí, bello? así es. La enajenación. Imagínate la mentalidad que tenemos. Es triste, ¿no? Es que yo insisto. Desgraciado árbol de Coca-Cola nos afecta y mueren todos los niños y no decimos nada. Es que eso platicábamos en el programa pasado. Yo insisto en que la clave de todo está ahí. Yo ahí es donde encuentro la clave de todo. ¿De qué? Sí, es muy fácil llenarle la cabeza de tonterías al pueblo cuando el pueblo tiene la cabeza vacía, insisto yo, o sea, tú sientes que el pueblo... Yo siento que ahí está todo. Yo hablo con la gente en la calle hace unos meses, no sé si un par de meses, no sé si recuerdan, se dio un escándalo porque algo dijo Carmen Aristegui de esta mujer Laura Bozzo. Ay, la asquerosa esa. Yo no me escuché menos de 5 o 6 personas que a mí me dijeran, ¿cómo ves eso de Laura Bozzo? ¡Qué barbaridad! Pero ¿quién es Carmen Aristegui? Porque evidentemente en este país la gente de 10, 8 conocen a Laura Bozzo y los otros 2 conocen a Carmen Aristegui. Esos son los niveles que manejamos, mentales. Así es. Y entonces cuando tú te dedicas a ver a Laura Bozzo, a ver el fútbol, como estamos diciendo, a pensar en el árbol de Navidad y a ponerte 3 pencas de nopal en la espalda el 12 de diciembre, con todo respeto. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, porque ahí va. ¿Qué te platico? O sea, ¿qué Pero te digo? pregunto, Ana, ¿y quiénes son los responsables de eso? Los medios de comunicación No. están haciendo su función. Claro. Sí, pero Ellos- también Es un círculo, yo creo O sea, que es un círculo. pero sea, también es la educación que te dan, ¿no? También es Todo. lo que tú Claro, recibes eso es a en lo la que yo me escuela. refiero. Cuando los Chicago Boys se estructuraron, dijeron, este va a ser el modelo del mundo. Lo primero vamos a aliarnos con el Papa Juan Pablo II, Oh, menudo. para Reagan y la Thatcher, para acabar con la Unión Soviética. Yo tengo todo un libro, ¿cuáles fueron los pasos que siguieron? Y lograron su objetivo, acabaron con la Unión Soviética. Y dijeron, el Estado fundamental para que se acabe la Unión Soviética es Polonia. ¿Por qué Polonia? Y por eso pusieron a El ese Papa polaco, porque Polonia es exactamente católico, fanático católico. Sí, así es. Y si metemos un Papa polaco que empieza a atacar a la Unión Soviética, va a haber una sublevación en Polonia. Y luego,
Y ahí vino el desmoronamiento de todo el bloque oriental. Cayó Berlín, cayó el muro, Sí. etcétera. Todo lo tienen planificado. Y dijeron, ¡Qué asco! los medios de Sí, comunicación, cerebros. los medios de comunicación van a hacer esta función. La cultura va a hacer esta función. La educación va a hacer esta función. Todos planteados como si nos convirtieran en robots. Y somos robots, al final de cuentas. Cuando dice Ana, cerebro vacío, ¿qué quiere decir? Robots. Alienados totalmente. Totalmente. Pero Y no es con el ánimo de ofender ni de molestar a nadie. Yo tengo mucho cariño por los mexicanos y No, pero es la a mí me realidad. produce un poco de lo que dice Adolfo de ¿cómo dijiste hace un rato? Que estábamos como Atolondrados. deprimidos, y yo siempre soy muy observadora en ese tipo de cosas. El otro día fui a ver en una iglesia que es el Señor de las Maravillas y estaba yo mirando las pinturas y esas cosas. Y de repente me tocó ver una anécdota muy graciosa. Había 4 o 5 hombres en una como capillita que está junto, y estaba el sacerdote de la iglesia. Y el sacerdote los tenía arrodillados, y después pregunté y me enteré que estaban jurando. Juran para no tomar. Entonces van y juran ante Dios no tomar 3, 6 o el tiempo que sea, 6 meses o lo que sea. Pero se me hizo tan simpático porque entonces el sacerdote los puso enfrente y les dijo que juraran, repitieron algunas palabras ya preestablecidas de que yo juro ante Dios y no sé qué. Cuando terminó eso, inmediatamente salió con una especie de canastita y dijo lo que gusten dar para mi calaverita, para mi quién sabe qué. A mí me impresionó, de verdad yo me quedé así como que no daba crédito. Dije, sí, por eso este país no... Pues por eso este país está como está. ¿Cómo? Pero, ¿cómo concientizas a alguien que está participando en semejante cosa? Pero Ana, el pueblo es la víctima, es lo que tenemos que pensar. Pero ¿cómo hacemos para abrirles la cabeza? A ver. Pues un mazazo. Cuando hay la educación te hace libre. Cuando es una educación científica, te libera. Pero cuando es una educación truncada, una educación escolástica, conductista, te conduce Claro. a un camino. Entonces, si recibes ese tipo de educación desde la jardín de niños, primaria, etcétera, etcétera, y la propia familia se ve envuelta en esos programas como la de Lara Bozo y esos personajes nefastos, Así es. te van metiendo a su terreno del mundo feliz. No sé si hayan leído ese libro. ¿Cómo no? Feliz. Pues así somos. Entonces, caemos en la cuestión de autómata y nos convertimos en autómatas. Y la izquierda peleándose. Así es. Lo poco de la izquierda peleándose. Y todos queriendo tener la razón. Es que esto y lo otro. Y cuando alguien dice, hay que hablar de la realidad, compañeros, eres teórico de café. Es que ahorita hay que ir a activar. Pero si uno va a activar sin conocer la realidad, sin conocer cómo se encuentra nuestro pueblo enajenado, se va a tocar con pared. Claro, antes como y vas y llegas y les hablas, les das consulta y todo, y la gente, nada. Como, bueno, me dio, pero el gobierno me da más. Y si aquí vienen 2 médicos, ahí van a venir 100 médicos, porque lo han vuelto hasta convenenciar al pueblo. Lo han convertido en un pueblo que mendiga. Me das y voto por ti. Si tú me das 10 despensas, yo voto por ti. Y por más que uno les diga... Bueno, sería que le dieran 10 despensas. Con una despensa se conforman. Es un ejemplo, ¿no? Sí. Es un ejemplo. Entonces, tenemos que dejar todos a las leyes de la dialéctica, porque el capitalismo no le veo salida. Estudié economía, y por más que veo y mido y todo, veo que el capitalismo está canceroso. Pero nosotros que somos los médicos, le estamos dando vida. ¿Y por qué dices que le damos vida? Porque no nos organizamos, ya. No luchamos, ya. No preparamos al pueblo. Ya. Y mientras no preparamos, y debe ser con paciencia, mucha paciencia. Tener paciencia. Y ya tener la razón de que no lo vamos a ver nosotros. Eso sí, eso estoy que a lo mejor lo ven nuestros nietos, a lo mejor hasta nuestros bisnietos, pero que lo van a ver. Eso pues, solamente una guerra mundial lo impediría. Ojalá. Pero la ley de la dialéctica
es una cuestión totalmente científica. Si hubo un esclavismo que duró 4.000 años, duró el esclavismo, 4.000 años duró. Si hubo un feudalismo que duró 1.600 años, el capitalismo lleva como 5 siglos apenas. Es joven comparado con el esclavismo y es también joven comparado con el feudalismo. Entonces, para que llegaran esos cambios tuvieron que pasar cosas extraordinarias. ¿Y qué fue lo extraordinario? La cuestión de la propiedad. Por ejemplo, ¿por qué llegó el feudalismo? Porque desaparecieron los esclavos y cambió la forma de propiedad. Hoy ya la propiedad ya no la tenían el imperio romano, el imperio griego, lo tenían los soberanos. Y aquí jugó un papel todos esos cristianos que murieron en el Coliseo de Roma o que estaban en las catacumbas. Hubo un pacto con Constantino, que era que fue el último emperador de Roma. Se convirtió en católico por conveniencia, porque venían los turcos a invadir, y en Constantinopla los ejércitos católicos, los que amaban, los que vivían en armonía, salieron a morir por Constantino, y en ese momento la iglesia se convirtió en institución, y al convertirse en institución aparecieron sus jerarquías, y ese amor cristiano desapareció. Con esto último que acabas de decir, les deseamos que el 2014 sea mejor para todos ustedes. Les sea leve. Les sea leve, que la pasen lo mejor posible este 31, que disfruten con la familia y que reflexionen. Sobre todo que reflexionen. Sí. Esperemos que el programa les sirva para reflexionar y para darse cuenta de que si no nos unimos, vamos a perder. Ana, paciencia. Ana, muchas gracias. Adolfo, muchísimas gracias. Cuando quieras, Carmen, estoy a tu servicio. Ay, no sé, claro que sí, van a estar en muchos programas. Sergio, querido, feliz año, que el 2014 sea mejor para todos nosotros y pues ahí nos veremos en este próximo 2014. Muy gracias. Buenas tardes, adiós. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Víctor García y vamos a darles un pequeño recorrido acerca de lo que es Agogó. Tenemos una carta muy fresca en comida con platillos tales como el sushi, alitas, pastas, hamburguesas. También contamos con una amplia variedad de mezcales y también preparamos un par de cócteles con este. Por ejemplo, morir en Oaxaca y vivir en Oaxaca. Dentro de nuestra coctelería tenemos tragos de la casa y también contamos con coffee shop. Así que amigos, los esperamos aquí en los siguientes horarios que aparecen en pantalla. Y recuerden, 3 Oriente 202, Centro Histórico Puebla. Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. Esto es Movimiento TV.